buenas tardes. Una vez más estamos aquí presente. Saludo a todos nuestros amigos televidentes, facebooknautas, oyentes, aquellas personas que nos siguen por los diferentes tipos de plataformas. Queremos empezar el día, aunque estamos un día atrasado, vamos a decirlo así, pero adelantado para el final de mes. Queremos empezar el programa felicitando a todas las madres dominicanas en cualquier parte del mundo que se encuentre, y por qué no, a todas las madres del mundo, porque en realidad el Día de la Madre no es un día específico para una comunidad, sino para toda la mujer que se ha sacrificado en dar, en mantener, gestar un bebé y luego criarlo. De verdad, felicidades, les deseamos muchas bendiciones. Saludos a todos. Bienvenido, ¿cómo estamos, doctor? Bueno, aquí un día más, aquí lunes, un bello lunes, con bonito, en la mañana estaba el sol radiante, y así mismo estuvo el día de ayer, el Día de las Madres. No. El sol radiante no, hacía un calor. Ayer estaba en 102, sí. Subió a 101 grados. Miami, la ciudad del sol. Pero nada, le damos la bienvenida a todos ustedes a través de Televispanis. Aquí realmente le damos este día de pequeños encuentros y discusiones y puntos de vistas y temas por tratar, y otros temas que dejamos pendientes la semana pasada. Obviamente vamos a seguir continuando a ciertos puntos en esa parte, y esperemos que todos ustedes también entren en una pequeña conclusión o una discusión y a ver quién tiene la realidad, porque decimos que la realidad es relativa. Claro, pero nada. Totalmente, no existe una verdad absoluta, cada cual desde su punto de vista tiene la razón. La idea central debe ser quién la puede exponer con una base o con artículos más contundentes. No obstante, no se trata de decir quién tiene o no tiene la razón en realidad, sino quién puede expresar su punto de vista con un argumento más contundente que el contrario. No, y tratar de que la mayoría de las personas también lo lleven a cabo o lo cojan como bandera, y al final la mayoría es la que se impone. Y normalmente las leyes se nutren de eso mismo. Las leyes se hacen según lo que la mayoría dicta y lo que la mayoría quiere, aunque aparecen de vez en cuando personas que quieren nadar en contra de la corriente, pero no saben que también eso aporta muchísimo, porque también nadar en contra de la corriente provoca lo que se llaman cambios a nivel estructural. Por eso que la razón y la verdad realmente evoluciona, y por eso que la palabra cambio es realmente una palabra muy fuerte, muy estructurada a nivel de lo que es un sentimiento de la persona de seguir evolucionando. Y yo creo que es el mejor eslogan para todos los dominicanos, y más ahora que tenemos realmente un gobierno que está tratando de hacer lo mismo, llevar esa palabra cambio a todos los niveles del gobierno, tanto de estatales, municipales, llevar eso al Congreso, llevar a la familia dominicana también, de cambiar la perspectiva para mejorar, porque es lo que se está buscando. Ahora, antes de entrar en materia, doctor, yo le voy a decir algo. Hay algo que yo no cambio, por más que quieran, hay algo que yo no cambio. Es que yo de lunes a viernes en mi almuerzo yo siempre voy al mismo sitio, o trato de ir al mismo sitio, y yo no me pierdo en mi buena comidita, en mi chuleta cancán, en el mini restaurante. Nos invitamos a todos los dominicanos que quieran degustar una buena chuleta, un mofongo, un mangú, que se dé su vueltecita por el mini restaurante localizado en el 2742 Southwest y la 8 calle. Y allá se van a encontrar, si van por la mañana, se van a encontrar con nuestra querida Mili, y si van en la tarde, entonces se encuentran con Héctor Mercedes. Definitivamente los invitamos a que pasen por el Mili restaurante a degustar unos buenos platos de comida dominicana, con ese sabor dominicano. Y una buena atención, y realmente el valor de esas dos personas que son comunitarias a la vez, y de llevar la cultura gastronómica de la República Dominicana en alto,
le han servido muchos almuerzos y desayunos a los equipos de béisbol aquí local. Por algo le dicen la casa de los famosos. La casa de los famosos, y cuando tú te acercas a esa área, tú vas a ver realmente un collage de fotos donde realmente muchas personas dominicanas y también autoridades locales han visitado el restaurante Millis. Y no, la chuleta Can, para que ustedes se imaginen, un buen pedazo de chuleta que lleva parte de la costilla del cerdo, es toda una arcada completa, ese pedazo, y lo fríen de una forma espectacular y lo acompañan obviamente de cualquier plato típico dominicano. Esperamos que realmente pasen por allá y a disfrutarlo. Totalmente. Entonces, doctor, entrando en materia, el cambio implica muchas cosas. El día de hoy, digo que la razón principal de la existencia, la razón de existir este programa, en 3 puntos, es en realidad lo mismo que usted mencionaba, y es traer a la mesa de la discusión o del análisis diferentes perspectivas o un análisis un poquito más profundo de los temas, para que no se vea simple y llanamente como que estamos repitiendo lo mismo que otras personas dicen, y que de una manera u otra podemos plasmar el argumento con base, como dijimos anteriormente, y permitir o dejar que sea el oyente, el televidente, las personas que nos siguen, lo que hagan la decisión final de si una actitud es correcta o incorrecta, si una acción es correcta o incorrecta, o si las cosas se están haciendo de la mejor manera posible, o hay espacio para mejorar algo que nosotros por lo menos sí pensamos que siempre hay un espacio para mejorar las cosas. En el día de hoy vamos a tratar unos temas, y vamos a empezar con un tema que ha estado en la palestra pública en las últimas semanas, y es el tema de la reforma policial. Se cae en ese tema debido a las cosas que han sucedido, los asesinatos, y hay que decirlo así, porque hay que decir, si partimos del punto de los análisis, de cómo se analizan las cosas aquí en Estados Unidos, y vemos que una vez que la policía toma en custodia a un ciudadano, la policía tiene que garantizarle la seguridad física de ese ciudadano. Y por eso tú ves que muchas veces le quitan los cordones de los zapatos, la correa del pantalón, para evitar obviamente que la persona infrinja un daño para él mismo. Entonces es una forma que realmente la policía, como prevención, trata de hacer eso, y muchas veces aquí hasta le quitan la vestimenta y le ponen una vestimenta obviamente de temporal. Si tú te das cuenta, obviamente eso es comenzando a darle la garantía de tener la custodia. Le quitan la correa, si no están procesados, si todavía no han visto al juez ni han sido enviados ya a la cárcel sin motivo, sin derecho a fianza, nada de eso, la persona continúa usando su propia ropa, su ropa de civil, pero le quitan las correas, como tú dices, le quitan los cordones, cualquier tipo de cosa que pudiera utilizarse como un arma, o como que se puedan hacer daños ellos mismos. Y también, si está en cierto grado de cierta condición, aquí también lo separan y lo segregan Claro, tú no puedes juntar, como dicen en nuestro país, los mansos con cimarrones. Tú no puedes, una persona que está presa porque estaba manejando sin licencia, vamos a decirlo así, sí, a alta velocidad, no lo van a poner conjuntamente con una persona que está preso porque asesinó a otra persona. Exactamente. O una persona que cayó presa por haberse robado un dinero, no lo van a poner conjuntamente con otras. O sea, hay una segregación dependiendo de qué tipo de delitos es que se le acusa a la persona en ese momento. Y lo que tú acabas de decir, entra en una custodia de la policía para entonces garantizarle sus derechos, independientemente de su grado de acción, no importa el grado de acción de la persona que lo hizo, pues para eso está la justicia y la fiscalía realmente para procesarlo. Y en dado caso, arrancando ese tema, obviamente es de los acontecimientos que está pasando en la República Dominicana en los cuarteles policiales, que es un tema que no es tan extraño, porque ha sucedido eso en muchísimas otras ocasiones
con anterioridad en la República Dominicana, y realmente por ahí es que tú has visto que se tiene que trabajar bastante con la parte de la reforma policial, y por eso que tú ves que el que era candidato, que ahora es presidente, era parte de su trabajo, de decir que la policía obviamente hay que reformarla, y comenzó a trabajar en eso. Pero sí quiero por lo menos escuchar cuál es tu punto de vista de todo eso, para entonces yo abundar un poco más sobre el tema. Mira, yo no quisiera que nos enfocáramos, aunque los casos que han sucedido últimamente son casos verdaderamente tristes, mientras más me he ido educando y adentrando un poquito más en los casos que sucedieron en los últimos días, incluyendo David de los Santos, un caso, una situación demasiado, algo que se pudo haber evitado. Con una policía capacitada, eso que sucedió se pudo haber evitado. Ahora hay hasta un raso, a lo mejor hay policías que a lo mejor tenían cosas buenas que dar para nuestra sociedad y hoy por hoy se ven con su carrera tronchada debido al sistema policial que hoy tenemos. Que no le da la herramienta ni la educación para poder mantener a una persona ¿cómo se dice aquí? La preparación necesaria. Inmovilizada. Un ejemplo. También hay que ver el comportamiento de la población, porque muchas veces yo veo que la población va y agrede al policía. Aquí tú sabes que automáticamente lo matan, Edward. Sí. Aquí tú le levantas la mano a un policía y el policía te tira a matar, porque así está entrenada la policía de Estados Unidos, pero eso ya entra en su defensa propia. Pero muchos de los policías aquí, la gran mayoría, tienen estrategias para poner la persona menos móvil, para evitar que se haga daño a ellos mismos y hacerle daño a la autoridad. Y también hay mucha población que también saben cómo respetar a la autoridad. Ahí te iba a llegar, Francis. Y cuando tú ves que la policía aquí en Estados Unidos, primero para sacar un arma, un policía, aún estando armado, tiene que pensarlo 2 veces antes de desenfundar su arma y mucho menos apuntar a un civil con esa arma. Porque solamente sacar el arma indica una acción agresiva y que se le puede considerar como intento de asesinato, especialmente cuando es contra una persona que está desarmada. Eso es lo primero. Sí. ¿Ok? Segundo, ¿por qué ellos cuando deciden ya, se ven en la obligación de disparar, matan, o sea, disparan de manera letal? Porque existe un respeto de doble vía. Se le respeta la vida al ciudadano, pero el ciudadano también entiende que la policía está para ser respetada. Entonces, cuando ya llega un momento que un ciudadano agrede a un policía o intenta agredir a un policía sabiendo lo que puede suceder, entonces claro, esa persona está dispuesta en ese momento a matar o a que lo mate. No, porque saben todo el mundo, aquí todo el mundo sabe la consecuencia de agredir a un policía, todo el mundo lo sabe. Un policía te dice a ti, quédate ahí, no te muevas, ese hacia atrás, estás hablando con una persona, no, que yo soy tranquilo, estoy hablando con esa persona, usted obedece. Lamentablemente, en nuestro país, la reforma que se debe hacer no es solamente policial, hay que educar. Siempre, la semana pasada estábamos hablando de eso, el tema de que el tema principal o la base principal de la superación de un pueblo es la educación. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a respetar la ley. En la República Dominicana las leyes no se respetan. Creo que somos uno de los países que tienen más leyes en todo el Caribe, más leyes enactadas, pero no se siguen, no se le da seguimiento a esas leyes, no son respetadas. Y una de las leyes o de las leyes que menos se respetan es lo que tiene que ver con la autoridad. O sea, vamos a empezar con ambas autoridades, porque también los civiles tienen un derecho. Y lo que pasa es que muchos de los policías, como tampoco no tienen régimen de consecuencia, a veces actúan como actúan. Y por eso que también tú ves que aquí, si tú tienes un policía, como tú lo acabas de decir, lo piensa 2 o 3 veces para tomar un arma y hacer un movimiento. Porque sabe muy bien que cualquier cosa que sea de forma ilegal lo que está haciendo,
va a tener el peso de la ley encima. Totalmente. Entonces, por eso que tú tienes que ver que no solamente la autoridad de la República Dominicana, la policía, tiene la verdad absoluta, ni tampoco tiene la población, pero tú tienes que respetar a las leyes. Mira, aquí en Estados Unidos, aparte de el Internal Service, o sea, la parte interna que investiga a los policías, está lo que se llama el Independent Review Board, que es o sea, una oficina independiente que revisa los casos policiales cuando envuelven a los ciudadanos. Y no tiene, el problema de nuestro país es que todo está politizado. Te voy a dar un ejemplo. La supuesta oficina, los supuestos representantes de los derechos humanos. En nuestro país, lamentablemente, todo tiene una repercusión o tiene un enlace con el tema político. Todo. Es más, te voy a dar una pequeña anécdota, Edward. Uno de los representantes del derecho humano, muy famoso en la República Dominicana, vivía cerca de mi casa. Y nosotros, la gente que me está viendo, los amigos míos de la Urbanización Real, los Cacicagos, el Yarey, que jugábamos nosotros pelota, plaquita, cualquier cosa. Esa persona vivía en ese edificio. Y él respetaba el derecho de los jóvenes de jugar libremente. Oye, Edward, te estoy hablando de un representante de los derechos humanos. Pero fíjate bien cómo esa persona siempre tenía un campo para que nosotros no pudiéramos divertirnos en nuestro sano juventud. Entonces fíjate bien, porque a veces tú dices los derechos humanos. ¿Quién representa los derechos humanos? ¿Es la persona correcta que está representando los derechos humanos? ¿Es una persona que obviamente lo está haciendo correctamente? Porque el derecho humano, ¿quiénes son los humanos? Tanto el policía y tanto la persona son humanas. Ambos. Pero, entonces, ¿qué derecho tú estás respetando? No, pero hay que ver también, hay que analizarlo desde el punto de vista, Francis, de que cuando hay una persona de poder y autoridad, ¿ok? Siempre va a tener el beneficio de la duda y la ventaja sobre aquel que no tiene ni autoridad ni tiene poder. Entonces a ese hay que defenderle los derechos porque el otro tiene el poder. Y entonces, por eso, cuando se habla de derechos humanos, por lo general, se trata de defender los derechos de aquellos que no pueden defenderse por sí solos. Claro, hay, en el caso de nuestro país, lamentablemente, hay policías que merecen ser defendidos. Porque el pueblo, hay policías que entran a zonas que tienen que salir corriendo. En estos días estaba viendo un video que llegó la policía y tuvieron que salir corriendo porque le entraron a tiro y a pedrada. Y los policías tuvieron que irse. Entonces, en un caso así, ¿a quién le vamos a defender los derechos? Al pueblo que está actuando como una masa sin ningún tipo de educación. Claro. ¿Entiendes? O vamos a defender a los policías. Pero en este caso, mira, ¿qué necesitamos nosotros primero? Y esta es mi humilde opinión. Se debe de hacer se debe de hacer una revisión. Hace unos años atrás se creó una entidad que era el AMET. Recuerdo que cuando la entidad de la AMET salió como una entidad paralela. Esto no es algo, señores, que yo me lo estoy inventando, no estoy creando, no estoy proponiendo que se reinvente la rueda. Simple y llanamente estoy tratando de exponer cosas que también he escuchado de otras personas que consideramos que de hacerse las cosas de esta manera puede aliviar o mejorar la situación que está sucediendo en nuestro país. Primero, el primer problema que hay que resolver en nuestro país, identificar, hay que separar. ¿Qué hace un militar en las calles con armas largas, en plena luz del día o en la noche? ¿Está nuestro país en guerra? Hasta donde tengo entendido, ¿estamos nosotros en guerra en la República Dominicana? Mira, Edward, yo te digo una cosa. Yo tengo la virtud que he viajado a muchos países y sé que como hay países que mantienen a los militares en la calle para mantener la población controlada o salvar a la población. Todavía no hemos llegado a ese punto. Todavía no Pero hemos llegado a ese nosotros punto. estamos hablando de un país que acaba de recibir el día de hoy
la mención como el país número 1, o sea, un número 1 en turismo. Sí, exactamente, pero ahí es que voy, mira, lo que pasa es que allá hay un descontrol total de una población no educada. Tú tienes una alta delincuencia muy elevada en la República Dominicana y tú también tienes una policía en su gran sentido muy debilitada institucionalmente por mucha gente de adentro de la institución, ¿ok? No solamente por fuera, mucha gente dentro de la institución que para estos meses, que también coinciden muchas cosas, Edward, porque eso pasa, eso es muy tradicional en todos los meses antes de llegar a agosto, ver muchas cosas que pasan en la República Dominicana, no solamente la parte policial, sino en otras dependencias que le pueda afectar a un ministro o afectar a un jefe de la policía, que no estamos justificando nada, pero eso se da y es muy repetitivo. Y por casualidad, ¿por qué pasa mayormente en estos meses? ¿Por qué? Entonces son cosas que realmente hay que ver y hay que seguir analizando, y no solamente analizando, sino actuando. Y es tiempo de actuar. Y por eso que ahora tú ves que en los últimos discursos de nuestro presidente, él dijo, a mí no me importa que eso me afecte políticamente, porque la reforma de la policía va. Entonces, esas son cosas que realmente hay que hacerlas. Y pero, tú sabes muy bien, vamos a entrar en materia, o sea, sabemos que hay cosas que hay que hacer, pero entre ellas tenemos que dividir, primero porque la policía está creada con un propósito y las fuerzas castrenses militares están creadas con otro propósito. Nosotros no podemos seguir juntando, y es la pregunta que yo siempre me he hecho. Pero si algo sucede, la me fue hecha, no fue con policía. Ahí voy a caer. No, para que si algo sucede y hay que tomar una decisión, si se ven en un evento, en una situación donde hay que tomar una decisión y está un policía y un militar. Bueno, por lo menos hay 5 policías, 5 AMET y 5 militares, y entre cada uno de esos hay un capitán o un teniente de la policía, un teniente de la AMET, un teniente de... ¿Quién toma precedente? ¿Quién es el que toma el mando de esos 3 tenientes? Los 3 tienen el mismo cargo. No. Según lo que está sucediendo, ¿quién toma? A nivel civil, el policía es el que tiene que asumir el cargo, porque es su responsabilidad civil. Francis, pero ese es el problema. No, eso lo dices tú porque tú sabes el grado de responsabilidad. Allá no. No, por eso que la policía, los militares, cuando lo soltaba Balaguer, ¿qué pasaba? Todo el mundo se recogía porque el militar está hecho para matar. O sea, si un policía te dice a ti, váyase, y el guardia dice, aguántese ahí, ¿a quién tú le haces caso? No, normalmente el militar, en la República Dominicana, el militar. ¿Me entiendes? Y mira que aquí, el militar en Estados Unidos no es nadie. Aquí actualmente ningún militar tiene derecho de coartarle cualquier cosa a un civil en Estados Unidos. El militar en Estados Unidos está hecho para la guerra. Aquí el que se respete la alta autoridad es la policía. Y la policía aquí está dividida obviamente por ciudades. Y también tú tienes una policía estatal. Entonces, fíjate bien que realmente si tú buscas los modelos, como tú acabas de decir, allá se respeta al militar. ¿Por qué? Porque tradicionalmente le dieron esa autoridad, que de últimos recursos mandaban los militares afuera. Para aquí mandar a un militar, aquí no hay militares, no mandan a los militares, aquí está la National Guard. El National Guard, que salen solamente en tiempos de emergencia nacional. Exacto. Entonces, el primer paso que hay que dar es dividir, segmentar, y darle a entender a la ciudadanía quién es quién. Porque ese es el verdadero. Tenemos que educar a la ciudadanía simultáneamente. No es a lo loco, no es solamente nada hace tú preparar a la policía dejando a los animales. Porque es así, lamentablemente. ¿Sí? Allá hay zonas, es triste, a veces nos enojamos porque dicen, no, que es una selva. Sí, en realidad hay zonas, porque no es toda. Hay zonas, pero ¿qué pasa? Claro, hay zonas que parecen selvas, porque el gobierno anterior le convenía tener un zoológico. Y eso fue, esa situación no ha sucedido
de una manera así como por casualidad. No. Eso fue un esquema de trabajo que venía realizando el PLD en los últimos 16 años, manteniendo para eso mismo. Ahora tú ves como muchos de ellos con descaro salen a hablar del tema. Entonces, luego de segregar o de segmentar, separar las autoridades y saber quién está, porque lo digo, aquí hay policías que tienen que ver para una cosa y hay policías de tránsito, única y exclusivamente policía de tránsito. Así mismo, y escolares. De parqueo, policías escolares, que uno tienen sus responsabilidades definidas. En la República Dominicana eso no existe. Tenemos que definir las responsabilidades, de segmentar quién es responsable de qué, quién es el responsable. Entonces, una vez que eso está definido, tenemos entonces que empezar con el tema de la policía. Ya sabemos que los guardias no tienen nada que ver con esto, el AME no tiene que ver con esto, ahora vamos con la policía. ¿Qué vamos a hacer con la policía? Primero, depurar. Hay una cosa clara, lo que está dañado... Eduardo, mira, a veces el cáncer es tan fuerte y tú le puedes quitar todo el tumor por todos los lados. Y si no le das quimioterapia para que trabaje el cuerpo completo, y la quimioterapia no te dice, la quimioterapia trabaja de esta manera, Eduardo. Ataca el cáncer y ataca a las células sanas. La quimio trabaja así. Cuando tú das radioterapia es localizada. Pero la quimio prácticamente no tiene que ver con sano ni con no sano. Yo me voy más simple, doctor. Una manzana podrida te daña el saco. Tan simple como es. Bueno, había un anuncio que se trabajaba de eso, la manzana, era la naranja podrida. Había un anuncio que se daba, que son esos anuncios que subían los valores de convivencia en la República Dominicana, que hace falta a nivel de lo que educación, como tú acabas de decir. Y es lo que estamos también tratando de expresarnos y de llevar a cabo, de que ese grado de educación, y ahí te voy a dar un pequeño dato, Eduardo. ¿Cuántos policías se necesitan en la República Dominicana para una población casi de 3 millones de habitantes en la capital o en el Gran Santo Domingo? Te voy a dar un ejemplo. En la República Dominicana ahora mismo hay alrededor de unos 38.000 policías. Divídelo. Y entonces estás hablando de 32 provincias. Vamos a dividirlo. Eso es un ejercicio sencillo. Para que tú veas, así que se calcula prácticamente cuántos policías debe tener una zona. Pero ¿qué pasa? Va a depender también del grado de educación que tenga la población, qué tanto policía necesita una población para controlarlo. Y ahí está el tema, porque realmente el grado de educación de nosotros, menos educado, más policía tiene que tener. Policía se necesita. Porque prácticamente así que se va midiendo. Pero y ahí es que ahí hay un problema fuerte. Pero es que también la policía, doctor, déjame decir una cosa. La policía existe, no es para reprimir. No, preventiva. Es preventiva. Y ahí es otro de los problemas que tiene nuestro país. Antes de continuar con el tema, señora, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo y hermano. Vamos a una pausa, vamos a una pausita y así comenzamos entonces, director, bueno, por favor, a una pausa. Sí, bueno, ok. Van a tener siempre un aliado para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales del país, sin importar el partido político. El éxito de ustedes es el éxito de mi gobierno, es el éxito de nuestro país. Saludos. Bueno, aquí estamos de regreso. Bienvenido, Raimundo. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros en este día. No, gracias a ustedes por tenerme aquí, ahora sí en 3 puntos, porque somos 3. No, sí. Aunque esto es como los 3 mosqueteros. No, y el otro punto que el de la casa, que ese también es el que buscamos nosotros. Pero nada, bienvenidos realmente al programa y prácticamente el programa se trata de eso mismo, de expresar diferentes ideas, o si coinciden las ideas, obviamente reforzarlas,
pero todo con el fin de que el televidente a través de TV Hispani pueda llevar a una conclusión más congruente. Y a veces los puntos llegan a un momento en común, porque lo que buscamos es mejorar realmente la educación del país. Vamos a recibir a Raimundo con la siguiente pregunta. Dígame un punto en que usted considera que de cambiarse pudiera beneficiar en una reforma policial. Mira, ese es un punto, Edward, que tiene una raíz muy profunda, porque para mí eso es algo que tiene que tratarse no solamente en lo que tiene que ver con la reforma policial, sino en una reforma social amplia, completa, no solamente en nuestro país, aunque realmente tanto en el país nuestro como en muchos otros países que todavía están en un grado de subdesarrollo por debajo de lo que son, por ejemplo, los países desarrollados, como es el caso donde nosotros hemos decidido vivir porque vinimos por nuestra propia voluntad. Entonces, la bandera que vengo ondeando hace ya más de 20 años es que todo esto lo vamos a poder solucionar o lo vamos a ir mejorando gradualmente a medidas que vayamos aplicando niveles de educación responsabilizado básicamente en lo que tiene que ver la formación en el hogar, en lo que tiene que ver cómo tú formas, crías, educas, vigila por el crecimiento de tus hijos. Y eso no se da simplemente en el ciudadano que enfrenta a la policía allá, como ustedes decían hace un ratito, allá se enfrenta, aquí no. Porque aquí ni el policía tiene esa cultura, ni el ciudadano se atreve a hacerlo. Fíjate, yo he observado, y en estos días lo veía, cómo, y lo estoy observando recientemente que estuve de visita en Georgia, en casa de mi hija. Ella acaba de mudarse a una comunidad donde la mayoría, casi el 100% de los residentes son personas de origen norteamericano. Y en esa comunidad yo estuve observando cómo hasta los niños de 5 o 6 años te saludan, good morning, hi, how are you? Las personas en su vehículo van manejando y te dicen adiós. Yo salí a caminar una tarde y una señora que venía caminando me dijo, hi, are you new here? ¿Usted es nuevo por aquí? Wow. O sea, yo me sorprendí cómo vecinos de mi hija que se acaba de mudar a esa comunidad le envían flores, la invitaron a una fiesta que hicieron de vecinos en la comunidad. Y lo traigo a colación porque aquí nosotros todos nos quejamos, y es así, de que vivimos puerta con puerta con una persona 15, 20 años y a veces no sabemos cómo se llama. Sí. Y nuestros hijos no se juntan con los hijos de los que viven al lado. Entonces, es algo que tenemos que trabajarlo desde ahí. Mi hija se mudó en esa comunidad porque tiene una niña que ya cumplió 1 año y ella y su esposo quieren criar a su hija y a sus hijos más si tienen en un ambiente de una educación absoluta. Y yo admiro cómo veo que esa niña, que apenas tiene 1 año y 3 meses, ya tú notas la formación que lleva, pero cuando llegó del hospital, que llegaron a la habitación de la casa donde vivían antes, ya tenía un estante lleno de libros. Y a esa niña, desde que llegó del hospital, cuando la van a dormir en la noche, antes de dormir, le leen un libro. Y yo he vivido la experiencia porque cuando han venido de visita acá a Miami, y estando en mi casa, ellos han salido, nos han dejado a la niña en la casa. Una de las cosas que primero nos dicen es, a las 7 de la noche, 6:30 bañarla, a las 7 darle su leche y leerle un libro para ponerla a dormir. Entonces, o sea, yo vengo... Algo que se ve como tan simple y como que no tiene tanta relevancia, tanta importancia. La disciplina en la educación es más o menos lo que está hablando Raimundo, y es algo que se ha perdido. Porque yo me acuerdo que a mí también, nosotros llegábamos de la escuela y había que llegar,
Cambiarse, Cumplir comer, deberes. descansar un poco, bañarse y acostarse. Bañarse, acostarse y ayudar un poco. La siesta había que No, obligatoriamente. y ayudar un poco en la casa, sea botar el bote de la basura, recoger Esa no, a ciertas nosotros nos tocaba en cosas. la tarde. No, y ahí tú vienes que realmente son disciplinas pequeñas, pero te ayudan a construir una gran herramienta para tu desarrollo personal en la vida, de mantener esa misma conducta. Y por eso que tú ves que poblaciones como Japón, que trabajan y fomentan el compañerismo hasta un grado absoluto, pero un grado absoluto, el respeto a las personas y donde mayores. tú ves que el que hace el aseo de las escuelas son los estudiantes. No ponen a nadie a limpiar, son los mismos estudiantes que recogen y limpian para su próximo día. Exactamente. Entonces, y los padres tienen responsabilidades. Y los padres tienen responsabilidades, y tú ves que tú vas a Japón y tú ves niños de 5, 8 años y 10 años andando solo juntos para ir a la escuela. Claro. Así mismo es. Entonces, son cosas, como tú acabas de decir, son cosas que vienen de adentro, del eje principal, La que familia. se llama familia. Familia. Educación familiar, y ahí nace todo. Exactamente. Y ahí es un buen inicio para poder trabajar lo que es la reforma completa, la niñez. Eso principalmente. ayuda a todos los niveles, porque entonces un niño, cuando crece bajo un sistema de educación como lo que ustedes están describiendo, como ciudadano, van a respetar a las autoridades. Ese Pero de la es misma un manera, comportamiento. los jóvenes y los niños que crecen bajo ese mismo sistema, que se integran al sistema policial, Correcto. van a dar Muy también, buena observación. o sea, hay una contraparte. Claro no, que sí. no Van hacemos a tener nada. ese tipo de comportamiento. Claro que sí, pero para que no dañarle el cuento de la fábula, sino para entrar a la realidad que es un trabajo a largo plazo. Claro. Y ahora mismo tenemos un gran problema actual, el presente de nosotros. Y sabemos que es un presente bastante incierto. Y por eso que yo siempre le dije al querido amigo Edward, hace muchos años, que mi inquietud con ese mismo tema, nosotros en la República Dominicana estábamos criando una nueva generación que iba a venir más aguerrida, iba a venir más violenta. Correcto. Y yo le puse en ese entonces, obviamente un nombre, le puse los hijos del PLD. ¿Por qué? Porque era la época donde ellos gobernaban y lamentablemente daban un mal ejemplo a la población. Y bueno, no vamos a seguir en esa parte. Lo que queremos es ver cómo podemos entonces hacer un trabajo simultáneo con esas personas, los ninis, los famosos que no quieren hacer nada, y obviamente el esquema de trabajar lo que es la familia, el núcleo familiar. ¿Cómo tuvo ese gran reto para cualquier gobierno, no solamente hablando del presidente Luis Abinader, sino para el futuro de la República Dominicana? ¿Cómo enfrentar la realidad actual con esas personas que lamentablemente ya están como están, y obviamente seguir el trabajo de la familia? ¿Cómo tú ves una solución viable? Mira, en ese punto yo considero que lo primero que hay que tener es voluntad política, hay que tener deseo de que las cosas realmente cambien y hay que trabajarlo, hay que ponerlo en práctica. Yo sé que hay que hacer una transformación profunda. En una ocasión, yo recuerdo que haciéndole una entrevista en aquel programa que yo conducía aquí en Miami a una persona, yo le dije, mira, fui a la República Dominicana y de verdad que me encontré en una situación que para mí la única forma de solucionarla es sabiendo combinar fuerza con educación. Y él me dijo, mira, estoy contigo pero te voy a corregir, no fuerza, autoridad. Le dije, Muy bien. Son dos cosas muy diferentes. Acepto la corrección. Entonces, mientras no haya esa voluntad política y se ponga en práctica ese nivel de autoridad con ese nivel de educación, yo tengo más de 10 años que le he presentado a todo funcionario de nivel, a empresarios, ese proyecto de Padres Brillantes, a secretarios de educación, y nadie ha dicho, mira, es verdad, esto puede funcionar. No, O sea, nadie ha dado una respuesta de interés. Y ahí viene esa misma pregunta. Pero me gustó algo muy importante, Eduardo, que dijo
autoridad y educación. Es un buen eslogan. Es un buen eslogan para una campaña, no, ahí te agarro. Es un buen eslogan para una campaña de iniciar en la República Dominicana autoridad y educación. Los mercadólogos pueden hacer 20.000 maravillas con eso, para entonces hablar los puntos que hay que mantener la autoridad, como tú estabas diciendo, que hay que saber los límites que tienen las fuerzas policíacas, los AME, las Fuerzas Armadas. Esa es la autoridad, obviamente hay que educar, pero también entra la parte educativa. Pero quería ver el proyecto que tú estabas hablando. ¿En qué consiste el proyecto en sí? Mira, eso es que no, en sí no es un proyecto, es una realidad, porque muchas personas, ya que Eduardo lo conoce bastante a fondo, nosotros en el año 2001 hicimos la primera premiación para padres. Padres son los dos, mamá y papá. Cuando le dicen en la escuela que vengan los padres del niño, no están diciendo que vengan los hombres, no, que vengan la mujer y el hombre, porque en español padres son los dos. Así mismo. Entonces nosotros iniciamos la difusión de esto para que se estimule a los padres a que hagan ellos el trabajo que tienen que hacer en sus hogares. Nosotros decimos que si en cada hogar en el mundo se hace el trabajo con los hijos, pero que lo hagan los padres, que cumplan ellos con velar por ese proceso de formación de sus hijos, que lo lleven a la escuela todos los días, que, como decía Eduardo ahorita, vigilen que hagan sus tareas. Si eso se hace, si se llevan de la mano, pero desde antes de nacer, no es que vamos a esperar que tengan 11 años, cuando ya él tiene una formación que se va a empezar a definir. No, y ya va a ser, o sea, ya cuando el niño llega a la adolescencia, ya lo que quiere es ser libre e independiente. Sí. Y lo manifiesta, no importa, si tú lo criaste sin ponerle atención, va a manifestar esa independencia de una forma nociva, como estamos viendo. Claro. Ahora, si tú lo criaste con una buena formación, dándole ejemplos, como decía Edward, entonces él va a manifestar esa independencia enmarcado en ese camino y va a tener un buen comportamiento. Entonces, eso es lo que hace falta. Todo el proyecto lo que lleva es eso, que se trabaje para que los padres cumplan el papel que tienen que cumplir con sus hijos, todos. O sea, primero, si tú tienes buena formación, tú no vas a tener un niño a los 12, a los 13, a los 14, a los 15 años como estamos viendo, claro, porque tú no estás preparado para eso. Ningún muchacho, ninguna muchacha está preparado para tener un niño a esa edad, porque no está todavía preparado para atenderse a él mismo, mucho menos para atender un hijo. Entonces, claro, si se hace ese trabajo, se van a formar que primero no van a tener hijos a esas edades. O sea, es que se desarrollen ellos primero, que como individuo, medio de producción, que se formen como personas, que sepan la responsabilidad que es traer un hijo al mundo. Claro. Entonces, cuando hacen eso, van a continuar ese desarrollo en esa misma dirección. Entonces, nosotros lo primero que creamos fue esa premiación, que la hicimos 7 años consecutivos. Después hemos hecho algunas más, pero por diferentes razones y fundamentalmente porque son proyectos para los que lamentablemente no aparecen recursos, nadie invierte, no llaman la atención, porque creen que no son importantes, pero para mí es el más importante que puede haber. Y porque no hay una agenda mundial. Exactamente. Porque eso también tenemos que culpar a muchas autoridades del ámbito mundial, que hay agendas realmente para fragmentar la familia. Mira, hay una frase que no voy a decir exactamente así, pero dice que cuando tú siembras un árbol a sabiendas que no vas a poder disfrutar de la sombra de ese árbol, es que entonces has entendido la importancia o la relevancia de la vida. Más o menos así es que va. Anteriormente decía Francis que eso es un proyecto a largo plazo porque toma tiempo. Todo proceso que tiene que ver con educación no es de la noche a la mañana. Escúchame que te interrumpa, Eduardo, pero yo tengo ya 20 años sobre eso, y yo tengo ejemplos de personas que cuando yo comencé esto tenían hijos de 2, 3, 4, 5 años y que prestaron atención a eso que yo
predicaba, porque en ese entonces yo tenía el programa en la radio, hice un programa especial que se llamaba Nuestros Hijos, para hablar de esto y para estimular a los padres, para decirles, orientarlos. Y muchos de esos padres, y lo digo porque me lo han dicho, caramba, gracias, porque escuchándolo a usted en aquella época, hoy mi hijo es lo que es, porque Excelente. yo lo llevé a la práctica. Excelente. Entonces, si en esos 20 años, si me Ya, hubiesen escuchado y se hubiese puesto en práctica, es un plan masivo. no, que tuviéramos una generación muy diferente. Exactamente. No, pero ahí es que quiero llegar. O sea, no estoy diciendo lo que estoy diciendo con esto es, estamos tratando de enlazar el tema de lo de Padre Brillante, lo que persigue Padre Brillante, en concordancia con lo que estamos hablando de la situación actual. Entonces, en la República Dominicana debe de haber, que estábamos mencionando, una de las propuestas que nosotros estamos haciendo es que se cree una entidad paralela, vamos a decirlo así, o unas promociones, que se desarrollen ciertas promociones, 6 meses, un año, de nuevos policías, irlo educando, pero a la misma vez, o sea, no es que voy a hacer esto y después de eso voy a hacer esto, Sí. sino es que simultáneamente, o sea, tú no lo estás diciendo, cuando tú haces, para extrapolarlo ahora otra vez, yendo de atrás hacia adelante, cuando tú hablas con un padre, tú no estás diciendo, bueno, cuando tenga el próximo hijo, no es cuando tenga el próximo hijo, empieza desde ahora, aunque ya esté un poquito más adulto, Claro. pero ya cuando tengas el otro, vas a empezar desde cero, pero tienes que ir llevándolo a la par. Entonces, en la República Dominicana, yo personalmente considero que se debe de trabajar bajo ese esquema. Hay que educar la población simultáneamente a la misma vez que hay que educar a aquellos A lo que personas que vienen subiendo como policía. Hay un Claro. problema grave, no solo con policía, hay un problema, mira, Edward y Francis, que yo en este momento lo veo prácticamente insalvable si no se aprieta a alguien los pantalones bien, si no revive, por ejemplo, Doña Zaida. Mira, yo estaba escuchando hace un rato un video de una radio donde de verdad que yo no me explico cómo se puede hacer eso hoy en día en los medios de comunicación. El tema de debate, y lo voy a decir aquí, o sea, y voy a usar los mismos términos que ellos utilizaban para que vean Félix, qué contundente es. Según él O vaya sea, hablando, tú le pip, por si acaso. no, simplemente, no. Yo sé que no. Óyeme, tú sabes lo que es ponerse a analizar el tema, a sacar llamadas, y una de las protagonistas del panel es una mujer, una joven. El tema que estaban analizando y hablando con palabras vulgares, o sea, con lenguaje Lo más explícito posible. Explícito, ese es el término, gracias. O sea, el tema que estaban analizando es cómo la incomodidad de ponerse en cuatro. Oye, ¿qué Óyeme, tema? Y los análisis y el diálogo de eso y la gente llamando. ¿Y cómo es posible, señores? ¿A qué hora era ese programa? No, yo vi el video en YouTube, el programa creo que sale Es en que la ahí mañana. ya no hay ahí está, horario. Ahí está, Entonces, exactamente. la Es que lo difusión. suben, los contenidos Claro. los suben. Mira, Sí, pero te lo están sacando en la radio, Claro. en un horario prime time. Exactamente, que Entonces, ya no hay horario, Eduardo. La difusión de Es los un programa de medios. 6 a 11 de la mañana. No, y ya la forma repetida y buscarlo, como usted dice, en cualquier horario, en Sí. YouTube y cosas, ya no hay horario. Ya esa ley de los horarios, ya no es válida, Eduardo. Ya ¿Cómo tienen es que que se llama? reformarla para la nueva generación de la comunicación, porque ahora mismo la comunicación no está teniendo un filtro. No, Eso es otro tema grave que hay en las legislaciones, obviamente modernas, que muchos países están tratando de legislar a este tipo de sociedad para Pero evitar de eso tener un llama, cierto freno. esa persona, o sea, la posición que tenía doña Zaida, caía bajo el tema de cultura, ¿verdad? Que era la dirección de espectáculos públicos. y o algo así. radiofonía, espectáculos públicos y radiofonía. Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que es la que te emite el carnet de locutor. Exacto. Hoy en día todo el mundo es locutor y todo el mundo es periodista. Ujú. O sea, realmente, Totalmente. pero es diferente, o sea, yo puedo subir a una plataforma cualquier video que yo produzca. Claro. Para eso no, eso Pero, está, pero sacarlo en la radio. Pero fíjate público, bien, que ahí es donde quiero llegar. Por ejemplo, tú pones, Facebook es una red pública, pero si tú coges y pones un contenido no apto para menores, y aún que puede herir la sensibilidad de aquellas personas adultas, Sí.
te bloquean el contenido. Sí. A veces. ¿Ok? A veces, sí, por la mayoría de veces. Si tú la denuncias, porque hay forma de cómo pero mandarlo a bloquear. se le da seguimiento. Sí, pero vuelven y la ponen con otros nombres, Eduardo. Yo sé un poquito de tecnología. Realmente YouTube tiene demasiado vulnerable para hacer 20.000 cosas que son indebidas. Pero fíjate bien como Raimundo lo dice, en tiempo prime time, o sea, en horario radio. donde en la radio, en la televisión, Sí, porque porque, también hay programas de, hay claro, programas de no, televisión que yo lo he visto cuando voy y visito. Yo he visto programas de televisión que supuestamente son de chistes, son de comedia. Claro. Sí. Pero en la comedia lo único que tú ves son mujeres en panties y brasieles, Sí. desnudas. El chiste no tiene nada de gracia, Exacto. pero el punto es que, que no hay razón de por qué. O sea, tú ves el supuesto chiste, pero no entiendes por qué la mujer está vestida de esa manera. Entonces, en realidad lo que se está vendiendo en el programa, media hora, una hora, es la mujer desnuda. Lo que tú más puedes exhibir O sea, es lo que se está vendiendo. Entonces, eso es lo que quieren las mujeres que están estudiando mercadología o están estudiando promoción y todo el mercado, todas esas cosas que quieren estar en la televisión, lo que quieren es ver, porque lo que están vendiendo es el exhibirse, esa es la palabra, lo que quieren, eso es lo que nosotros estamos promoviendo, ese es el tipo de contenido, de contexto que tienen que tener los programas en tiempo, que van a ser pasados en tiempo cuando nuestros hijos tienen la oportunidad de escuchar y ver esos programas. Como tú decías, Raimundo, nuestra sociedad está en un estado de decadencia, viene decayendo desde hace rato, Hay un filtro. especialmente desde cuando se eliminó lo que era la moral y cívica de los estudios, escuelas. de las escuelas, y eso hay que no solamente integrarlo, es integrarlo, fomentarlo desde la casa, desde las escuelas y la sociedad en general. No, y Mira. otros ministerios que también tienen demasiados recursos, que hay ministerios que no sirven para nada en la República Dominicana, que esos fondos realmente tienen que llevarlos a otros segmentos que sí son necesarios, a nivel de lo que es la protección de la niñez. Yo sé que no tenemos tiempo prácticamente, esto es sumamente No, amplio. el que No, que se está de hace rato. es eso un lo sé. tema, es un tema. Para toda la vida. Y como tú estás aquí, obviamente nos van a regalar unos cuantos minutos Lo más. que yo quería, lo que sí quería señalar es que Padres Brillantes, o sea, el foco fue la premiación para reconocer y estimular a los padres, pero Sí. después de eso se ha ido ampliando enormemente, o sea, conferencias, y hay focos que nosotros tenemos elaborados. Por ejemplo, nosotros decimos que mientras sigamos atacando y combatiendo la violencia desde el punto de vista de cómo se hace, no solo allá, aquí, donde quiera, de castigar al delincuente y proteger a la víctima, vamos a seguir en lo mismo, los Claro. resultados están ahí, Así se mismo es. incrementan cada vez negativamente. O sea, nosotros decimos, la violencia solo la vamos a poder controlar y combatir cuando no hayan violentos. Cuando no hayan delincuentes, no va a haber delincuencia. ¿Y dónde se forma el delincuente? En el seno del hogar. Totalmente. Ahí es que se Y, forma. y para darle un dato a los dos, se hizo un estudio en la República Dominicana de la criminalidad y se determinó, para que vean los datos, que casi el 70%, era el 68 o 69% de la criminalidad venía de gente conocida. Y el otro 30 era ya de ese ladrón que no te conoce, que tú estabas caminando y te asaltó. Pero fíjate viendo dónde venía la mayoría, Edward. De gente de intrafamiliar, ahí se engloba la parte intrafamiliar, de los pleitos entre vecinos, de obviamente de otras cosas. Fue el índice mayor, está en ese Lo nivel. mismo que la violencia, Educación. y la violencia familiar y la violencia sexual. Sí, Viene de ahí, del entorno es que más se produce. sí. Entonces, Eso es educación. Sí, educación. Prácticamente resumiendo, una de las cosas, o sea, para llevar en conjunto lo que acaban de mencionar, y es que tenemos que entender que hay ámbitos, como dije anteriormente, la policía, ¿para qué existe? No es para reprimir. De la misma manera, si nosotros nos concentramos, no es solamente buscar ahora, estoy viendo parte de la reforma que están proponiendo, que cámaras por aquí, que cámaras por allá, prácticamente lo que estamos diciendo es, vamos a ver cómo enfrentamos la criminalidad que está habiendo ahora, sí, pero qué estamos haciendo para que entonces la criminalidad, aquellos que vienen creciendo, A o sea, largo vamos, plazo, ¿qué ¿no? estamos haciendo a nivel preventivo
Ya tenemos que lidiar con los criminales que existen, pero ¿qué estamos haciendo para evitar que ese número de nuevos criminales? Sí, exactamente, surjan y vayan creciendo más? Señores, se nos acabó el tiempo. Esto quiere decir que la semana que viene vamos a tener que continuar porque no llegamos ni siquiera a un 10%. No leímos ni el prólogo. Ni el prólogo sobre el tema, porque tenemos que hablar tenemos que concluir y ahondar un poco más y concluir el tema de la reforma policial. Tenemos que ahondar, porque nunca lo vamos a concluir, el tema de del cambio, los cambios necesarios para nuestra sociedad, pero tenemos que tocar el tema de lo del cambio, de la necesidad de una reforma, de una reforma constitucional que ayude a que estos cambios también sean producidos. Porque yo personalmente considero que el gobierno tiene que garantizarle una mejor educación al pueblo. Y no estamos hablando solamente de ir a la escuela, estamos hablando de esa educación que tiene que ver con la educación de los jóvenes en sus casas. Y tenemos que empezar a hacer, así como Padres Brillantes felicita y premia a los padres buenos, tenemos que empezar a hacer, la palabra es held accountable, o sea, responsabilizar a los padres de aquellos niños que están en la calle ahora que no tienen que estar. Pero para no alargar mucho sobre el tema. Nos quedan 30 segundos. No tenemos el director que nos va a regalar un minuto. Pero fíjate, para no alargar mucho el tema, para poder lograr eso, tiene que haber un padre en la casa. Y ahora mismo no están, ni los dos padres están trabajando. Entonces, por eso es un tema muy fuerte. Pero seguimos realmente aquí a través de 3 puntos en la próxima semana hablando del mismo tema y abundando mucho más, y gracias a todos ustedes. Parte 1 de 3. Muchas gracias, Raimundo. No, gracias a ustedes. Gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Es mejor analizar.